por un diámetro menos. Y funciona que una corriente de velocidad V incide sobre ese rotor. El mismo rota a la RPM N y genera un torque. Se hace un modelo que es 10 veces más pequeño que la turbina que se desea construir. En ese modelo, el aire, la corriente de aire puede ser generada por un túnel de viento que es de 60 metros por segundo. Manteniendo la RPM en 500 y logrando que se desarrolle un torque en el eje de 12 Nm. Esto es en un túnel de viento, en un laboratorio. Después, un túnel de viento es un equipo que, como su nombre lo indica, nos produce una corriente de aire usualmente de velocidad muy uniforme. O sea, es una corriente que, si se mide la velocidad en distintas partes de la misma, cuando se avecina al cuerpo alrededor del cual pasa, se obtiene el mismo resultado. Aquí sería 60 metros por segundo. Ajá. Y el prototipo que se desea construir, se sabe que va a operar con una corriente de aire, viento, no es un túnel, es viento real, de 15 metros por segundo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el torque y la RPM del prototipo en un punto de operación semejante al del modelo? Vamos a completar esto. Para semejanza, modelo, prototipo. Dice el problema que el aire en el túnel de viento es idéntico al aire del viento. Es decir, la misma temperatura, la misma presión y por ende las mismas propiedades. El problema continúa. Les reitero que usualmente son muy bien descritos los problemas, porque el punto de partida de análisis dimensional es clave. ¿En qué sentido? Yo no debo omitir algo que sea importante, porque si no, el análisis dimensional no va a funcionar. Le falta algo importante. Pero tampoco debo colocar cosas de más, porque si no, voy a trabajar de más. Pero no, la verdad, si se colocan cosas de más, no está mal, pero uno termina trabajando. Por eso los enunciados son bastante detallados. Dice el problema que los efectos viscosos se pueden considerar insignificantes.
comentamos nosotros. Eso es propio de un flujo altamente turbulento, como finalizaba el ejercicio anterior. Pero esto es bueno insistir. La turbulencia es como una inestabilidad que al principio se mantiene a raya por los efectos amortiguadores, vamos a llamarlo así, de la viscosidad. O sea, la viscosidad es una propiedad que en términos, vamos a decirlo así, figurados, trata de mantener todo en orden. Pero es como decir, vaya despacito, forme la línea. Entonces hay mucho control. Entonces poco a poco la viscosidad no puede controlar al flujo y se desatan los demonios. Por eso los demonios, la turbulencia. Hagamos lo que nos viene en gana. Pero por lo menos, si tengo que ir para allá, voy a ir. Pero a mi manera. Todo desordenado. Entonces, por eso que ahí dice efectos viscosos. Pero eso no significa que flujo no viscoso. No. Eso significa que hay algo que arropó a la viscosidad. Bueno, es algo de la turbulencia. O sea, la turbulencia siempre quiere desatarse. Y la viscosidad la aguanta hasta cierto punto. Pero llega un momento que ya la viscosidad no puede aguantar. Pero repito, eso no es flujo no viscoso. Flujo no viscoso es otra cosa. Solo existe en nuestra vida. Pero la diferencia entre flujo laminar, altamente viscoso, y flujo altamente turbulento es real. Real. Existe por los dos extremos. Ok. Bueno, cada vez que ustedes se consigan un problema donde de unos resultados, los del modelo, nos preguntan algo que debería de ocurrir cuando ese modelo se lleve a la realidad, porque el prototipo significa el primero de su tipo. Allí tenemos que comenzar a hacer un análisis dimensional. ¿Por qué? Porque es vía los parámetros dimensionales que vamos a establecer lo que podemos llamar las reglas de semejanza. O sea, ¿qué de lo que hice en el modelo lo puedo utilizar en el prototipo? Cuando digo que es en forma de qué parámetros. Porque el modelo va a ser 10 veces más pequeño que el prototipo. Pero ¿podré yo simplemente responder la pregunta de n multiplicando por 10 entonces? Los prototipos más grandes van a ser 5000 RPM y voy a utilizar y voy a generar 120 Nm. Eso no es obvio. De pronto ocurre así, pero eso no puede ser un pacto. Tenemos que tener un criterio. Entonces, como estoy diciendo, comencemos con el análisis dimensional. ¿Qué dice el enunciado? El torque va a ser función del diámetro, de la RPM, de la velocidad del viento y de la densidad. No voy a poner la viscosidad por lo que ya dije. Si pongo la viscosidad, aparece el reino. Entonces después voy a tener que decir, como el reino es muy alto, ya no incide sobre el flujo. Lo repito, eso realmente, aunque no aparece la viscosidad, no es sinónimo de flujo no viscoso. Entonces, ok. Ustedes pueden ver que si tú no tuvo aquí, no tiene una historia que se parezca al caso de la bomba. Aquí está la repetitiva.
¿Correcto? Lo primero es que N, ¿cómo es la cosa? Sí, M es 5, N es 3 y son 2pi. Y esto es repetitivo. Escribo primero el coeficiente de flujo. ¿Y por qué de flujo? La flujo anterior era caudal. Bueno, porque fíjense, el movimiento es o el flujo aquí está asociado a esa velocidad. Pudieron haber puesto caudal, pero lo que pusieron fue velocidad. Ese es el coeficiente de flujo. En este caso, ese es el coeficiente de flujo. Ajá, y el de torque. Bueno, torque es brazo por fuerza. ¿Cierto? Brazos. Lo voy a repetir. D. Fuerza. Tenemos diferentes formas de llegar a él. Puedo llegar como masa por aceleración. ¿Cierto? También puedo llegar como flujo de masa por velocidad. Porque cuando escribimos la segunda ley de Newton para un volumen de control, decimos la fuerza neta es igual al cambio en el flujo de cantidad de movimiento. El flujo de cantidad de movimiento es m punto por velocidad. Voy a hacerlo por aquí. Entonces aquí voy a poner un m punto por una velocidad, m punto, rho a b, rho a b. M punto. Velocidad B. Conclusión. Ya va. Hicieron allí, no está bien. Ah, no, claro, velocidad no es repetitiva. Disculpe. Velocidad la consigo como D por N, ¿verdad? Ahí no está el pelo. Otra vez. Rho por área, por velocidad, ND. ¿Okay? Y ahora por velocidad otra vez. Ahora sí. A esto lo pueden llamar coeficiente de torque, pero en realidad no le dan ningún nombre en particular. Ahí está el análisis dimensional. Vamos a repetir lo del torque. ¿Cómo hallo el pi del torque por inyección? Pongo torque arriba. Entonces recuerdo que el torque es brazo por fuerza. Tengo que hacer una combinación de los repetitivos que son D, N y Rho que me dé las mismas dimensiones que brazo por fuerza. El brazo es fácil, ahí puse D. ¿Okay? Fuerza. Bueno, la segunda ley de Newton por volumen de control me dice que la sumatoria de fuerza, la fuerza neta, es igual al cambio en el flujo de cantidad de movimiento. O sea que el flujo de cantidad de movimiento tiene dimensiones de fuerza. El flujo de cantidad de movimiento es m punto por b. M punto. Rho por área por velocidad. V, ND.
Ahí pueden ver ustedes, esas son las unidades, o esa es la combinación de la repetitiva que tiene las mismas dimensiones de todo. Pero eso es la primera parte de lo que necesito hacer. Pero tiene la respuesta a lo que yo debo hacer más allá. Ahí me dice claramente, mira, si tú logras que el modelo se ensaye de tal manera que tenga el mismo coeficiente de flujo, el coeficiente, vamos a llamarlo de esa manera, de torque del modelo también va a ser igual al coeficiente de torque del modelo. Voy a repetir. Esa última ecuación tiene coeficiente de torque, es una función del coeficiente de flujo. Eso quiere decir que si yo ensayo un modelo que tiene el mismo coeficiente de flujo que el prototipo, el coeficiente de torque de ese modelo tendrá que ser igual al coeficiente de torque del prototipo. Porque esa ecuación última que escribí se cumple para cualquier flujo. Llámelo modelo, prototipo, llámelo 1, llámelo 2, como se llame. Entonces es sorprendente que el razonamiento allí sea básico, pues. Y yo no me canso de repetir. Si y es función de x y me dicen que x1 es igual a x2, ¿cuál es la relación entre y1 y y2? Van a ser iguales. Eso no es física, eso es matemática pura, 100%. Teoría de función. O sea, ahí no hay nada de física. Ok. Vamos a hacerle caso entonces. Entonces, si son flujos semejantes, esto va a implicar que... Profe, una pregunta, ¿no nos dan el diámetro del modelo? Porque, o sea, Creo que sí, Sí, porque es 1 a 10. No me dan el diámetro, pero me dicen la relación de los diámetros. Entonces simplemente ponemos Claro. una décima. Claro. Okay. No, cuando aparezca dm sobre dp, tú pones 1 sobre 10. No tengo por qué saber cuánto vale el diámetro en sí. Entonces, fíjense, si los flujos son semejantes, los parámetros pi son iguales. Le quiere decir que yo puedo calcular de acá la relación que existe entre este y este. Escribo. Esto se cumple. Perdón. Y de aquí pueden ver que este problema aparece en la cifra realista. Fíjense, gira esa turbina eólica a 12.5 RPM. Si ustedes miran los videos de muchas turbinas eólicas, eso parece que le está pidiendo permiso un haz para la otra para volar. Sí. Despacito. Pero fíjense, si con el viento que generan en el túnel de viento, que es de apenas 60 metros por segundo, ustedes quieren representar algo real, van a tener que permitir que gire a 500 RPM. Entonces, ahora, flujos semejantes también, además y consecuentemente, porque si esto es lo mismo,
Esto otro también es lo mismo. Y de aquí ustedes pueden sacar que el prototipo generaría un torque de 750 Nm. Otra vez, este problema parece diseñado de una manera realista. En el laboratorio, lo que hay que medir es un torque chiquitico. Pero cuando eso se lleve a escala real, no se espera que la turbina vaya a generar ese torque chiquitico, sino un torque respetable. Esa es la lógica de la semejanza. Es muy sencillo. Pero a veces esas cosas sencillitas son las que nos cuestan más. Y como les he dicho, ojalá ustedes rompan el hechizo de que más de la mitad del curso ni mira el problema de análisis dimensional.